Buenas tardes. Muy buena tarde. En los contenidos de estadística, en el bloque 2, tenemos ya el dato mayor y dato menor en un conjunto de datos. Pero antes vamos a revisar, vamos a ver el contenido de la recolección y organización de datos, que es igual a recopilación de datos. Ese es el tema que nos queda todavía pendiente de trabajar. Entonces, tenemos acá este material en donde está la recolección y organización de datos. Y sería igual a la recopilación de información. La recolección de datos es el uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista o por la persona que está investigando para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser entrevistas, en este caso los instrumentos, ¿verdad? La entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, y de ahí ya podríamos trabajar lo que son los gráficos, como el diagrama de flujo, o incluso un diccionario de datos, o cualquier otro tipo de gráfico para poder representar esos datos. Métodos de recolección de datos. Tenemos primero la definición. ¿Qué son la recolección de datos? Es el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Acá es necesario llevarle o hacerle llegar de alguna forma al participante el instrumento que se va a utilizar para recoger esos datos, para cumplir con esos objetivos que queremos lograr o que nos hemos planteado dentro de nuestra investigación. El problema muchas veces es que no recogemos esos datos como debe ser, sino que algo imaginario, no realizamos el bosquejo de la entrevista o realizamos la encuesta o realizamos el cuestionario, pero sencillamente lo respondemos nosotros porque nadie nos está viendo, o sencillamente se lo damos a 2 o 3 personas que lo respondan y esos serían los datos que graficamos. Entonces, esa recolección de datos no cumple ningún objetivo verídico o ningún objetivo que se acerque a lo que usted quiere lograr en la investigación, sino que ya está sesgada, ya tiene error, entonces su investigación a la hora de no recoger esos datos como debe ser. Entonces recalco de que es el medio por el cual usted como investigador se va a relacionar con los participantes o con la población que va a investigar para obtener la información que usted cree necesaria para su investigación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que se seleccionan los instrumentos que se van a utilizar. No puede utilizar usted todos al mismo tiempo o no es necesario utilizar todos al mismo tiempo. Entonces, selecciona usted los instrumentos. Los debe aplicar y por último, pues como la flechita ven ustedes acá, entonces se organizan esos datos, esa recopilación, esa información recopilada. A la hora de tener entonces la recolección de datos, usted viene y ya los muestra con una figura, que sería con un gráfico. Y entonces, si nosotros recogimos correctamente esa información, los datos que estemos mostrando en los gráficos, entonces van a ser confiables, van a ser válidos y van a tener objetividad porque vamos a lograr lo que nosotros queremos o lo que nos hemos planteado como objetivo dentro de la investigación a realizar. Los métodos de recolección de datos. Por ahí está lo que hablábamos hace un momentito, la entrevista, por ejemplo. La entrevista es uno de los instrumentos que se utiliza para poder recabar esa información de nuestra investigación. Tiene la característica que es de forma verbal, a través de preguntas que
que usted como analista o usted como investigador va a proponer a la persona que tenga enfrente para trabajar. Por ahí existen unas formas diferentes o formas muy particulares de preparar una entrevista. Y por acá aparecen 5 pasos, 5 opciones. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etcétera. O sea, vamos a tener claro a quién vamos a investigar, a quién vamos a entrevistar, a quién vamos a tomar en cuenta dentro de nuestra investigación. No vamos a entrevistar a la persona menos idónea para recoger información, o solo por salir del paso vamos a preguntarle a quien se nos atraviesa en la calle, ¿verdad? No se cumpliría con ese objetivo. Número 2, preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Entonces, primero deben prepararse y no deben salir de la nada, no debe improvisarse para cuando se realice una entrevista. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Cuando se fija un límite de tiempo es porque usted tiene claro qué preguntas son las que va a hacer y cuánto considera usted que se va a tardar la persona en darle su respuesta. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. Cuando uno va a entrevistar a una persona con fines investigativos, pues va a buscar el mejor lugar para poder realizar la entrevista. No es una entrevista que se pueda hacer en la calle, por ejemplo, sino que debe ser un poquito más formal. Y el último es hacer la cita con la debida anticipación. Informarle a la persona que van a entrevistar con tiempo y no a última hora, porque entonces sus respuestas no van a ser tan certeras y no van a ser tan confiables en su investigación. La conducción de la entrevista, explicar con toda la amplitud el propósito y el alcance del estudio. Debe explicar usted, y esta información yo la jalaría también para otros instrumentos, porque usted debe informar primero, explicar primero a la persona de qué se trata su entrevista y cuál es el objetivo. El siguiente, explicar la función propietaria como analista y función que se espera conferir al entrevistado. Ser imparcial, no interrumpir a la persona que está entrevistando, pero es que fíjese que yo pienso que es así, o pienso que no estoy de acuerdo con usted, o fíjese. Entonces usted no debe intervenir en esa parte directamente cambiando información del entrevistado, debe ser imparcial cuando usted realice una entrevista. Hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas, de hechos, no de lo que piensa, no de lo que siente, porque entonces va a ser un poquito difícil el llegar a tabular y el llegar a representar esos datos en gráficos. Siguiente, evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y actitudes similares. Es lo que les acabo de decir, que no debe ser pues cualitativa la respuesta, debe ser más con hechos reales. Porque de lo contrario, pues se va a ir a los intereses particulares, se va a ir a lo que él siente o a lo que él cree y va a inclinarse sobre actitudes que de repente no van a hacer nada favorables a los resultados que usted espera en su investigación. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido. Ser claro a la hora de preguntar. Ser cortés y comedio, absteniéndose de emitir juicios de valores, que es lo que comentaba yo acá. Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los comentarios al margen de la cuestión. Ser directo. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las respuestas. Usted no debe adelantarse lo que pueda responderle al entrevistado. Esto es parte de la recopilación de datos cuando nosotros vamos a graficar, vamos a mostrar esos datos en figuras. La secuela de la entrevista, escribir los resultados, o sea, documentar toda la información que recabó. Si entrevistó a 6 personas, pues de las 6 personas hay que documentar esa información, pero no agarrarla como tan al pie de la letra como le respondieron, sino hay que ver qué similitudes hay entre un entrevistado y el otro para poder usted entonces
dejar ya la documentación como a usted le parece de la mejor manera en su investigación y de esta manera pues no tener información repetida en su documento. Entregar una copia al entrevistado si es posible cuando es de interés para la empresa o que representa, solicitando su conformación, correcciones o adiciones. Si en hora llegada usted le cambió algo, pues debe también dar esa explicación. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores. Siempre tenerlos ahí a la mano. Bueno, los tipos de entrevista que se pueden hacer, estructurada, no estructurada y mixta. Y cada una con sus aclaraciones acá. La estructurada son las respuestas abiertas y respuestas cerradas. La no estructurada con las respuestas, perdón, las preguntas como las respuestas son libres. Y la mixta, pues se relaciona la estructurada con la no estructurada, que sería la unión de estas dos. Y aquí vemos unas ventajas, que no las vamos a leer porque son varias, y también hay desventajas, tanto en la entrevista estructurada como la entrevista no estructurada. Ahí están sus ventajas y las desventajas. La encuesta es otro método de recopilar información y es un método realizado sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados con el fin de obtener mediciones cuantitativas. La encuesta entonces es un instrumento que se va a pasar a un grupo de personas, pero más reducido que toda la población. En este caso sería a la muestra. Y también tienen unas ventajas y tienen desventajas a la hora de utilizar la encuesta. Y acá vemos entonces las ventajas y en el lado derecho de su pantalla se encuentran las ventajas de utilizar la encuesta. La observación, otro método de recopilar información para poder graficar. Es un registro visual de lo que ocurre en una situación real clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. La observación no solamente es ir a ver y quedarse en eso. Yo fui a observar, ¿qué? Y quedarse nada más ahí, no. La observación, cierto, es visual, pero se lleva un registro consignando los datos en un esquema que usted antes lo tuvo que haber pensado para poder registrar todo lo que fue a observar. Y de esta manera no quedarse solamente yo fui a observar y yo vi tal cosa o yo observé tal situación y quedarse solamente en palabras, ¿verdad? No, debe ser un poquito más específico. Bueno, no asistida, la observación no asistida técnicamente y la observación asistida técnicamente. Serían las dos formas. La no asistida, escalas de observación, lista de cotejo, escala de estimación, escala de Likert, escala de Goldberg y escala de Gutmann. La asistida técnicamente, pues aquí están ya los microscopios, la balanza, el voltímetro, termómetro, cámara de video, telescopio, etcétera. Sería ya para tener un acompañamiento. Ahí tenemos las ventajas, tenemos las desventajas de estos métodos de recopilación de información. Se llega al registro. El registro es un método en el cual la información es obtenida a partir de datos archivados o registrados en determinadas instituciones. Entonces aquí usted se tendría que abocar a una institución para obtener esa información. Imaginemos que usted quiera información sobre el catastro en Esquipulas, entonces usted va a la municipalidad y se va directamente a la oficina de catastro para que le den información con respecto a ese tema. Y ellos pues tienen toda la información recabada y usted para poder tener un control de ese registro pues va a tener que elaborar una su tablita dependiendo de la información que esté requiriendo. La organización de datos. Y aquí ya vamos después de haber obtenido esa información. La organización de datos es un modo de sistematizar la información, dándole un orden lógico que facilite la consulta. Entonces tenemos los métodos, podemos tener las tablas, las gráficas, los cuadros y figuras.
Sería para poder organizar esa información recabada y no tenerla de forma aislada, solamente en los instrumentos y no saber cuánta es la información que tenemos. La organización está también con la diferencia de que hay información cualitativa y hay información cuantitativa. La cualitativa es la que tiene nombre o es la que lleva un orden, y la cuantitativa es la discreta o es la continua, que es la que se puede contar y otra no se puede contar. Los datos cualitativos y cuantitativos pueden ser graficados de la siguiente manera. Los cualitativos pueden ser graficados con el diagrama de pastel, diagrama de barras, diagrama de compuestas, diagrama de barras agrupadas y el pictograma. Los datos cuantitativos pueden ser graficados en los histogramas, polígono de frecuencias, ojiva porcentual, diagrama de dispersión y cuadros. Les estoy dando esta información porque esta información es la que ustedes ya han utilizado en el ejercicio que hicieron con el Minitab, si es que vieron el video, porque de igual manera también ya revisé el YouTube y 0 visualizaciones del video para trabajar el ejercicio de Minitab, para conocer el Minitab. Entonces no sé qué es lo que hicieron durante la semana, no sé qué es lo que pasó por ahí, pero tenemos 0 visualizaciones. La presentación de datos cuantitativos. Bueno, es lo que ya mencionábamos. Los cuantitativos se van en esta presentación. Histogramas, polígono de frecuencia o ojiva, diagrama de dispersión y cuadros. No me voy a entretener mucho acá porque ya lo mencionamos, ya aclaramos que los cuantitativos son los que se representan en este tipo de gráfico. Y los cuadros pues van a ser representados de esta manera. Cuadros es una serie de datos dispuestos en renglones y columnas. Deberán ser autoexplicativos, porque usted no va a estar ahí para explicarlos. El título será claro, conciso y preciso, debe contestar las preguntas qué, dónde y cuándo, etc. De ahí vemos que también en el cuadro azul dice que los cuadros deben presentar la frecuencia con la que algunos hechos ocurren en diferentes subdivisiones o categorías de una variable. Las variables, pues ya también hablamos un poquito la semana pasada. Se utiliza para presentar información cuantitativa. La información presentada debe ser simple. 2 o 3 cuadros pequeños son preferibles que uno solo que contenga muchos detalles. Lo más sencillo para uno es colocar en una sola tabla toda la información, pero muchas veces cuando metemos mucha información en una tabla, la saturamos demasiado, que no se entiende, no se logra comprender esa información que usted está mostrando. Entonces es mejor colocar 2 o 3 tablitas pequeñas, pero que sean más comprensibles. Como vemos acá, número de casos diagnosticados con tuberculosis, por ejemplo, por grupo de edad. Nombre de la columna sería grupo de edad en años. Nombre de renglones, el total y la fuente. Y esto es muy importante porque de lo contrario nosotros solamente hacemos el cuadro y se queda el cuadro, pero el cuadro de dónde salió. Y acá vemos entonces la separación de las columnas. ¿Sí? Y vemos los datos. El número de casos estudiados en cada uno de los rangos. Entonces, debe ser claro el título, número de casos nuevos diagnosticados con tuberculosis por grupo de edad. Y debe ser clara la fuente, de dónde salen esos datos. Debemos decir de dónde salen esos datos. Debemos dar a conocer siempre, y aquí siempre se describe la palabra fuente, 2 puntos. Tanto en los gráficos como en las tablas. Les aclaro esto porque ustedes creo que ya están trabajando su práctica. Si no soy mal y si no, alguien que me diga, que me dé información. Y aquí, cuando ustedes trabajen su práctica, pues van a tener tablas. Todavía no, licenciado. Pero ya van a trabajar, ¿verdad? De que en este año, si no estoy mal. No nos han dicho nada. Sí, pues, pero no han hecho práctica todavía, ¿verdad? No. Entonces, cuando trabajen su práctica, esta presentación de tablas siempre debe tener un título claro y una fuente clara de dónde salieron esos datos. De lo contrario, los datos pueden agarrarse de cualquier lado y después otra persona puede reclamarlos. Pero si acá dice que la fuente es de tal y tal, le damos el crédito a la institución, a la persona que recogió los datos, entonces no hay ningún problema con ninguna otra persona o institución.
Siempre es bueno entonces hacer esa parte con las tablas y con los gráficos. El histograma, ¿qué es? Es una gráfica de distribución de frecuencias que tiene características particulares. El ancho de las barras verticales es proporcional al ancho de los intervalos de clase utilizados. La altura de las barras en un intervalo de clases es proporcional a la frecuencia de ocurrencia del evento en ese mismo intervalo. Esa es la característica del histograma y ustedes van a poder elaborar histogramas en Minitab, que tienen acá un ejemplo. El gráfico, estatura de un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación, Universidad de los Andes, Mérida, y acá le da toda la información. ¿Qué es lo que le da? Le da la estatura de un grupo de estudiantes. Y acá debemos dejarle siempre la fuente de acá. Siempre la fuente. Aquí solamente aclara estatura. Incluso el Minitab solamente le da esta parte. Así, con estatura. Y por eso es que aparece acá con estatura nada más. Pero usted puede copiar y pegar este histograma en un Word para poder editarle tanto el título como la fuente. Y de esta manera cumplir con esos requerimientos cuando usted trabaje ya sus datos estadísticos. Hago mucha referencia a esto porque cuando ustedes representen sus datos de sus prácticas, créanme lo que es lo que se les pregunta muchas veces, dependiendo de la suerte del estudiante, en el examen, en la evaluación que se va a hacer de cierre de su carrera para poder graduarse, para poder obtener el título. Cuando usted se va a evaluar en la universidad, pues sabemos algunos que preguntamos sobre el proceso estadístico que usted elaboró, que usted hizo en su práctica docente. Entonces, por acá usted tiene que explicar cómo manejó esos datos de su práctica docente. Polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Un polígono de frecuencia consiste en un gráfico de líneas usado para presentar la frecuencia absoluta de los valores de una distribución. Se va comprendiendo mucho más cuando ya se trabaja o en el ejemplo que sigue. Se utiliza para presentar más de 2 series de datos en términos de distribución de frecuencias. Los datos son más claramente presentados con un polígono de frecuencias que con el histograma. El área del polígono debe ser igual a aquella que hubiera tenido el histograma elaborado con los mismos datos. Es necesario cerrar el polígono conectando los puntos del primero y el último con la base de la gráfica. El eje X en el punto medio del precedente. Veamos entonces el ejemplo cómo se unen. Vean acá. Esto queda a la misma altura, aunque no se toquen las dos líneas, siempre tienen la misma distancia. Van a tener la misma distancia. Y esa es la característica del polígono de frecuencias. Siempre se va a quedar de esta manera. Hay otros que tienen cola, otros que no tienen cola. Bueno, acá siempre la información que les recomiendo. Siempre la información en su título. Como les digo, en Minitab tira la información de esta forma, pero usted puede copiar el gráfico, pegarlo en Word y agregarle tanto su título como la fuente. De tal manera que los datos que se representan queden lo más claro posible, porque usted no va a estar para explicarlos, sino que la persona que los lea los tiene que comprender solo con ver la gráfica. Presentación de datos. Y acá, pues lo que decíamos hace un momentito con los cuantitativos, se presentan en estos gráficos. Diagrama de pastel, pictograma, diagrama de barras proporcionales, diagrama de barras combinadas. Y acá ya vemos un diagrama de pastel. Esto es bien sencillo, la realización. Supongo que todos lo han hecho y saben qué es este tipo de gráfico. Pero acá se queda una definición que es un diagrama de sectores circulares. El área de un círculo es usada para representar a la totalidad de los sujetos de una muestra o población. Da el espacio para que usted coloque la población en su totalidad, siempre y cuando la población no sea tan numerosa. Si la población es numerosa, entonces usted saca muestra. De lo contrario, si la población es mínima, entonces todos los datos los agrega usted. Siempre su título
y su fuente, de dónde salen estos datos, siempre. La característica del polígono del diagrama de pastel, perdón, es que tiene su cuadro de referencias. Lo identifica con nombres y con colores y los porcentajes que le muestran el diagrama. El pictograma, ¿qué es el pictograma? Es un diagrama que utiliza imágenes para mostrar datos para una rápida comprensión. Se utiliza una imagen o un símbolo para representar cantidades específicas. Y acá usted puede ver de que se le agregan varias imágenes, varios pictogramas, para que sean utilizadas en este tipo de gráfico. Diagrama de barras. Este es uno sacado de Minitab también. Ustedes pueden sacarlo, lo van a hacer en uno de los tutoriales. Es un diagrama que representa la frecuencia simple, absoluta o relativa de cada modalidad o categoría de la variable mediante la altura de una barra, donde la altura de la barra es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que representa. Y es por eso que acá tiene diferentes tamaños las barras, porque como va a ser proporcional a la frecuencia simple de la categoría que va a representar, y en este caso representa una barra, un dato, una categoría, y así cada una de ellas. Siempre no olvidemos su título y no olvidemos su fuente. Cuando se coloque el título, no es necesario colocarle el número de gráfico. Se va el número de gráfico en el índice, pero en el nombre muchas veces no es necesario. O podría ser al contrario. En el nombre se deja el gráfico, el número de gráfico, pero en el índice no se coloca. Estamos acá entonces con esta información. Tenemos 10 minutos para poder platicar sobre el uso del Minitab que nos ocupó el tiempo en esta semana que está terminando. Me gustaría saber sus experiencias porque, vuelvo a repetir, no sé dónde vieron el video para hacer los ejercicios, porque ahí hay varios ejercicios. Hay unos cuantos datos que obtener, sacar las de medida de tendencia central. Y lastimosamente, pues nadie creo que trabajó nada. Lo digo abiertamente y se está grabando acá porque pues ya revisé el link del video y está en 0 visualizaciones. La única visualización es la revisión que yo hice y es la única que aparece. Entonces, y eso lo hice a las 3 de la tarde. Ahora, es preocupante porque entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué pasó durante la semana? Me pregunto, ¿pudieron instalar el software que se les compartió? ¿Lo tienen todos? Sí, licenciado, según yo, Pero habla. sí, o sea, sí, creo que algunos sí instalamos la aplicación. Y usted dijo que iba a compartir el link en la plataforma y ahí no había. En el mismo chat de ese día se compartió, ¿se recuerdan? Sí, pero por ejemplo, usted sabe que aquí no se guarda el link, ¿va? Al menos que hubiéramos copiado y pegarlo en otro lugar. Claro, Según eso. yo, Porque según yo que ya solo lo que sí copiamos fue lo del link que usted dio para cómo se instalaba la aplicación. Y eso sí lo hicimos, sí lo vimos. Veamos. Bueno, pues con los 3 compañeros que nos reunimos sí lo vimos. Pensé que primero le iba a explicar para que lo realizáramos, pero estoy viendo que no. ¿En qué momento? Ahí está la grabación, ya la voy a subir y la vamos a ver, ¿eh? Porque usted sí estaba presentándolo, el video de cómo se... Yo presenté el apoyo de cómo instalar. Cómo íbamos a instalarlo. Y nosotros Así incluso es. buscamos ese video y ese video fue el que vimos para poder instalar la aplicación. Muy bien. Se los comparto ahorita para que veamos. Cópienlo, por favor. Cópienlo
copien el link porque este es el que les va a apoyar a ustedes en el proceso de la primer tarea, porque el título de este video tutorial es medidas de tendencia central y medidas de dispersión en Minitab, funciones básicas de Minitab en este programa. Entonces, no van a llenar ustedes los 200 datos que en el video tutorial se llenan, porque incluso no se leen los 200 datos, pero sí, ustedes van a trabajar cierta cantidad de datos. Y van a trabajar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que ahí mismo les sugiere el video tutorial. Al finalizar, en la parte superior, en el espacio en blanco del Minitab, van a poder ustedes visualizar los resultados de cada una de ellas. Eso lo pueden copiar en un Word y voy a agregar un link, una tarea para que me suban lo de este video tutorial. Ya los resultados específicamente. El resultado de la moda, el resultado de la mediana, el resultado de la varianza, el resultado de la desviación estándar. Que me los suban ustedes ahí. Van a tener datos diferentes cada uno de ustedes, porque como vuelvo a repetir, en el video tutorial se llenan 200 datos, pero usted va a llenar 20, por ejemplo. Entonces, de esos 20 datos, usted va a obtener la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Lo que se pida en el video tutorial. A la hora de tenerlos, los copia, los pega en Word y ese archivo lo va a subir al link que yo le deje en el curso en la plataforma. Vamos a dejar esa tarea para esta semana, pero también quiero que revisen el curso, porque también ya dejé unas pequeñas tareas que ya veo de que ya revisaron algunos y ya pueden realizarse porque la primera se entrega el 7, la segunda el 8, la tercera el 9 y la cuarta tarea el 10. Entonces, Un día nos dejó para un día de diferencia para cada una, ¿sí? Pero hoy es 6, entonces hoy es 6, mañana es 7, tiene un día para uno, después tiene 2 días para la otra, 3 días para la otra y 4 días para la otra. Entonces, ahí vamos avanzando con esas tareas, por favor, para que no se vayan a atrasar y tener 2 al mismo tiempo, porque entonces ya entregarían una atrasada. Vamos a agregar este video tutorial que les va a guiar sobre el uso del Minitab, específicamente, con las funciones básicas de este Minitab. Una pregunta, ¿alguien tuvo algún inconveniente con respecto a la instalación del programa? Sí. Licenciado, Sí, fíjese que yo sí no lo tengo, porque como yo vivo en Quesaltepeque y usted lo compartió allá en Esquipulas y no he podido ir a Esquipulas a que alguien me lo pase. Ay, ay, ay. Sí, estaría un poquito complicado, de verdad. Entonces, Ese licenciado, dígame, Julio. yo fui donde Analí y fui con otra compañera y hay veces sí me abre lo que había que compartir, ¿verdad? Y otras veces no me deja abrirlo ni nada, solo que se queda así como procesando. No sé, Pero, ¿hizo el proceso normal de instalación? yo creo, no sé, ¿Ya vio el video para verificar? no. Va, entonces el link del video lo voy a volver a compartir hoy para que lo podamos ver durante la semana los que no lo han hecho y de esta manera pues tener ya una seguridad de que sí se trabajó o no se trabajó bien la instalación. Licenciado, Solo me permite, profe, disculpe, con señor Karen,
No sé qué forma les sería más fácil hacerle llegar la información. Yo puedo enviársela con alguien en algún bus de aquí, en una USB para que Saltepeque, señor. Solamente que usted se ponga de acuerdo con alguien ahí de que conozca de los buses y yo se lo envío con quien usted me diga, no hay ningún problema. Solo da el número de teléfono de la persona con quien se lo puede enviar. Va, está bien, Isusa, voy a averiguar entonces con quién se puede y yo le comento. Sí, yo le envío la memoria entonces. Sí, aunque Bien. igual fíjese que le quería comentar, yo le envié un mensaje al WhatsApp, pero creo que no lo vio. Lamentablemente estoy pasando por una situación de salud bastante difícil que no he trabajado las tareas porque tengo inmovilizada la mano. Entonces no puedo usar la computadora casi porque no tengo movilidad en la mano. Sí. Pero la izquierda la tiene bien. Entonces, Sí, de eso sí. repente, hay despacio, señor, porque no se va a escribir mucho. 20 datos serían 40 numeritos o de repente Está bien. 25 numeritos de espacio ahí. Voy a dejar toda la semana para que terminemos este material. Tengo menos de un minuto, entonces por ahí creo que vamos terminando con el profe Omar. Dígame. Sí, yo no he podido ir para instalar porque he pasado casi en cama toda esta semana, estaba un poco malo. Busquemos la manera de conseguir la memoria. Me avisa, me llama, por favorcito, para ponernos de acuerdo. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por haber asistido, porque no sé en qué momento se va a cortar ya. Nos vemos entonces el próximo sábado y sí, revisen la plataforma para las tareas. ¿Eh? Voy a revisar también de subir los links en las clases. Licenciado, ¿ya tomaron foto hoy? Todavía no, gracias por recordar. Muy bien, revisemos la foto así rapidito. 1, 2, 3. Ahí estamos, ya con la foto. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Ah, ya están otras cámaras.